Norma Internacional de Auditoría 700. Formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite producto del resultado de una auditoría de los estados financieros de propósito general de una entidad, basados en las normas internacionales de auditoría, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento por parte del lector. Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría como eje fundamental para lo que puede ser la expresión de la opinión de los estados financieros. Vale la pena aclarar que este análisis y evaluación implica considerar si estos estados financieros han sido organizados y preparados con base en un marco de referencia de información financiera aplicable para informes financieros, además de considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Es importante que el auditor tenga claridad sobre la expresión de opinión, donde debe considerar los estados financieros como un todo respecto al dictamen del auditor. Objetivos. El auditor debe establecer una opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresarla con claridad por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento para dicha opinión. Definiciones. Estados financieros de propósito general. Estados financieros elaborados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera de propósito general. Marco de referencia de propósito general. Información financiera diseñada para cumplir con las necesidades comunes de información financiera de una amplia gama de usuario, el cual puede ser de presentación razonable o de cumplimiento. El marco de referencia presenta los requisitos para el contenido y forma de los estados financieros. Opinión sin salvedades. Hace referencia a la opinión expresada por el auditor cuando define y concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Requisitos. Formación de una opinión sobre los estados financieros. El auditor deberá formarse una opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, para lo cual el auditor debe concluir si se ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros está libre de representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. Para formar su opinión, el auditor debe determinar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia, si las representaciones erróneas no corregidas no son de importancia relativa, si los estados financieros están preparados acorde a las políticas contables pertinentes, verificar si éstas son consistentes con el marco de referencia financiera aplicable y asimismo si son apropiadas. Es importante también que el auditor determine si la información presentada en los estados financieros proporcione las revelaciones adecuadas, confiables, comparables y entendibles que permitan que los usuarios comprendan el efecto de las transacciones y hechos de importancia relativa de acuerdo con la información comunicada y reflejada en dichos estados financieros. Formación de una opinión. El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. En dado caso que el auditor concluya que la evidencia obtenida no es suficiente y puede existir riesgos de representación errónea, no se logra una presentación razonable.
Se deberá discutir con la Administración y, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, resolver el asunto y determinar si es necesario modificar la opinión en el dictamen del auditor. Dictamen del auditor. El auditor deberá presentar su dictamen por escrito. El dictamen, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, deberá contener los siguientes requisitos. Título. El título deberá presentar claramente que es un dictamen de un auditor independiente, cumpliendo así con los requisitos relacionados a la independencia. Ejemplo: dictamen del auditor independiente. Destinatario. El dictamen debe ser dirigido según las circunstancias del trabajo de auditoría. La mayoría de los casos, el dictamen va dirigido para los usuarios de los estados financieros, que a menudo son los accionistas y encargados del gobierno corporativo. Párrafo introductorio. El párrafo introductorio en el dictamen del auditor debe iniciar incluyendo a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, el periodo que abarca los estados financieros, expresando así que se ha desarrollado la auditoría a los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que componen el juego completo. El juego completo está compuesto por un balance general, un estado de resultados, un estado de variaciones en capital contable, un estado de flujo de efectivo y un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Dictamen sobre los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía ABC, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2001 y el estado de resultados, el de variaciones en el capital contable y el de flujos de efectivo, que les son relativos por el año que terminó en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros. Esta sección del dictamen describe las responsabilidades de los responsables en la entidad de la preparación de los estados financieros. De esta manera, debe presentarse específicamente la responsabilidad de preparar los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable y control interno, para permitir que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. Asimismo, cuando los estados financieros están preparados de acuerdo a un marco de referencia razonable, se debe especificar en el dictamen la preparación y presentación razonable de los estados o la preparación de estados financieros que presentan un punto de vista verdadero y razonable. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la Administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debido a fraude o error. Responsabilidad del auditor. El dictamen del auditor debe declarar que es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría, exponiendo que la auditoría se desarrolló de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, las cuales requieren que el auditor desarrolle la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, planeando la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Además, el dictamen debe describir que el desarrollo de la auditoría incluye el diseño e implementación de procedimientos para obtener la suficiente y apropiada evidencia, la evaluación del riesgo de representación errónea y la respuesta a los riesgos evaluados, y la evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas para la elaboración de los estados financieros. En la opinión, el auditor deberá definir si la evidencia obtenida es apropiada y suficiente para sustentar una base razonable para la opinión. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría.
Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión sin salvedades sobre los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable, la opinión del auditor debe incluir alguna de las siguientes frases, a menos que la legislación o normatividad establezcan algo distinto. Los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Los estados financieros presentan un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Si la opinión que expresa el auditor sobre los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento, esta deberá ser: los estados financieros están preparados en todos los aspectos de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. En caso de que los estados financieros están elaborados de acuerdo a un marco de referencia de información aplicable que no está acorde a las normas internacionales de auditoría, el auditor deberá incluir en su opinión la jurisdicción de origen del marco de referencia. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, o dan una certeza razonable de, la situación financiera de la compañía ABC al 31 de diciembre de 2001 y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Otras responsabilidades de informar. Cuando el auditor tiene, además de la responsabilidad de dictaminar sobre los estados financieros, la de informar sobre los mismos, deberá hacerlo en un subtítulo aparte denominado Informe sobre otros requisitos legales y normativos. Firma del auditor. Fecha del dictamen del auditor. El dictamen del auditor deberá fecharse luego de que el auditor ha obtenido la suficiente y apropiada evidencia para soportar su opinión sobre los estados financieros. Dirección del auditor. Se debe presentar el nombre del lugar de la jurisdicción donde el auditor ejerce su práctica. Información complementaria presentada con los estados financieros. Cuando se presenta información complementaria con los estados financieros no requerida en el marco de referencia, el auditor deberá evaluar si dicha información se diferencia claramente en los estados financieros. De no ser así, el auditor debe solicitar a la administración que cambie la presentación de la información. Si esto no es posible, se debe expresar adecuadamente en la opinión de los estados financieros. www.auditul.org